Jueves 18 de agosto, muy buenas noches, espectadores de La Segunda Dosis. Alfonso Rojo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, tenemos que hablar, porque esto creo que es una infamia, y lo digo así de claro, los socios de Pedro Sánchez, ERC en este caso, bueno, pues boicoteando el minuto de silencio del homenaje por los atentados islamistas que se vivieron, bueno, pues hace unos años aquí, hace concretamente 5 años, aquí en España. No sé si era exactamente RC o si es Junts, pero da igual. Laura Borràs. Bueno, es todo ese magma, todo ese conglomerado de independentista, ¿no? Entonces hay una tesis que desquiciada, alocada, que alimenta el independentismo desde el primer momento, que culpa al Estado español y al CNI de los atentados islamistas de las Ramblas. Y el argumento, tal como se lo venden a la panda de tontos que le sigue, pues es en una maniobra para debilitar el independentismo catalán, provocan, facilitan, dejan que se produzca el atentado de las Ramblas. Es absolutamente insensato. Eso es insensato. Ahí nadie dice, oiga, ¿por qué no había volardos? ¿Qué se podía decir? ¿Por qué no se tomó nunca ninguna medida? Siempre hay muchas cosas. Y bajando la escalera, como te he dicho otra vez, siempre sabe uno lo que tenía que haber hecho antes. Y ese es el pasado. Pero es un atentado atroz. Claro. Y años después, lo ves, en un acto durante el minuto de silencio, unos tipos que llamaban perro español a los que estaban, algunas de las víctimas, pues se ponen a boicotear el acto. Dices, bueno, vale. El minuto de silencio, que es muy fuerte. Bueno, vale, pero es que entre los que estaban en el acto como figuras, como autoridades, como representantes políticos, estaba Laura Borràs, hasta antes de ayer presidenta del Parlamento catalán, que no solo anima a los que boicotean, sino que después se pone a intentar sacar un rédito político, abrazándose, dando besos y animando al personal. A mí me parece realmente de vergüenza. Pero más importante que todo eso es lo que tú has dicho al principio. El independentismo catalán es el aliado objetivo del PSOE y de Pedro Sánchez. Bueno, independentismo catalán, independentismo de Bildu, el independentismo también del País Vasco. O sea, el independentismo como concepto general, ese es el aliado de Pedro Sánchez, que es inaudito que en España, que es un país por tanto democrático, avanzado, de la Unión Europea, pues haya un gobierno de España, que se asienta, que sobrevive gracias a aquellos que quieren acabar manifiestamente, públicamente, con España. Y como lo intentaron, por eso están condenados por sedición. Entonces, es que es verdaderamente increíble. O sea, un gobierno de España sostenido por aquellos que quieren acabar con la unidad de España, con todos aquellos, digamos, derechos y leyes fundamentales que emanan de la Constitución española. Es todo un magma. Es decir, es una cosa que afecta a todo el universo progre, que tienden a ver, como decíamos ayer, el Islam, por violento o fanático que sea, como un aliado potencial porque es antioccidental, es desestabilizador, que tienden a justificar el terrorismo, y lo vemos. Es decir, vivimos un país en el que la izquierda en su conjunto y el PSOE en particular entiende que los crímenes de ETA, que son de antes de ayer, es decir, que el que asesinasen a Yuc matándolo en un garaje, o el que matasen a Fernando Mújica, dirigente socialista, o el atentado de Hipercor, es realmente irrelevante, que lo relevante es que el general Mola, nacido en el siglo XIX, pues se levantase en Navarra contra la República. Es decir, es una cosa insensata. Pero les pasa, y eso es extensible a todo, les pasa, tienen solidaridad, por ejemplo, con regímenes impresentables de América Latina. Les parece bien las atrocidades chavistas. Han sintonizado siempre con una Cuba, y todos son muy pro-gay, muy LGTB, donde se tortura y se encarcela, hasta se fusilaba a los homosexuales. Sintonizan con lo peor de lo peor porque los ven como aliados en la lucha contra... Es lo de Pablo Iglesias que contábamos ayer. Lo de fuera cuando a Pablo Iglesias, yo le planteaba alguna vez, no yo, más gente, decir, bueno, ¿cómo puedes tener vinculaciones con un régimen como el de los ayatolás? No, es que mi productora vendía el programa, pues lo que hay que decirle es, por mucho que mi productora venda un programa a un gobierno que la pide a las mujeres adúlteras, que cuelga de las grúas o homosexuales, que se pasan los derechos humanos fundamentales por el forro y por el arco del triunfo, pues oye, a mí me daría asco que mi productora, que es la que me produce, valga la redundancia, el programa, venda el programa, valga la redundancia todavía más, al gobierno de Irán.
O sea, me daría vergüenza y asco. O sea, esa no es justificación. No, es que ojalá, te decía, tío, ojalá lo vendiera La Sexta. No, o sea, eso no es justificación. A mí me daría asco. Imagínate que nosotros aquí producimos un programa y nos lo compra el gobierno de Irán. Me daría asco. Aunque me lo compre el gobierno de Irán y que me dé un pastizal. Me daría asco. Pues eso no es justificación alguna. Es que además que no soy yo, es que yo no trabajo para el gobierno de Irán, es mi productora que lo vende. Es que no es verdad. Hombre. Además no era verdad, porque había además una mentira que nunca se ha profundizado en ese tema, que es hasta su teléfono móvil en aquella etapa, la etapa de formación de Podemos, lo pagaba Irán. O sea, su móvil, el número de teléfono móvil, y creo que los publicaban en Periodista Digital, incluso con el número y todo, se lo pagaban los iraníes. Que te lo pasó Carmona, que recordar él. No, ¿tú lo dijiste? No, Carmona, lo que me pasó en su día. ¿Tú lo dijiste públicamente? No, lo de Antonio Miguel Carmona, ahora vicepresidente de Iberdrola y entonces candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid y líder del PSOE en Madrid. Sí. Lo que me pasó Carmona, que es profesor universitario, en su momento, hace muchos años, fueron los primeros papeles de lo que cobraban aquella especie de fundaciones que trabajaban con los chavistas en Venezuela, las cantidades. Que dice, oye, ustedes han cobrado este dinero de Venezuela, de Chávez. Eso sí me lo pasó, el documento me lo pasó Carmona, que debe ser un documento universitario. Pero al margen de eso, es decir, yo creo que la izquierda no tiene remedio. En los años 30, los años 40, los años 50, hasta los años 60 sintonizó con Stalin porque les parecía que era un freno al capitalismo estadounidense. En los años 70 y 80 han sintonizado con lo peor de lo peor. Aplauden, por ejemplo, a la Nicaragua sandinista de Ortega, que dice, oiga, que ayer vimos destruyendo las imágenes de las iglesias católicas. Pero digo, ustedes... Dices, bueno, por cierto, ¿has escuchado al Papa decir algo de eso? No. Yo no me he enterado todavía. O sea, yo al Papa no le he oído decir nada de Venezuela. Tiene que estar preocupado y creo que realmente le afectará. Pero al Papa que dice, ya iré a España cuando ustedes se arreglen, en una clara ofensa a lo que es el sentido mayoritario de los españoles, el que no viene nunca a España en 10 años porque entiende que no se dan las condiciones objetivas, oye, no le he oído una palabra condenando la actuación de los sandinistas en Nicaragua contra las iglesias, la católica y las demás. Pero bueno, los progres son así, incluido el Papa. Joder, estás duro, ¿eh? Ni la iglesia. Ni la iglesia. Bueno, dicho lo cual. Bien, estamos todos los días hablando de esto, que si independentistas, que si los socios, que si Bildu, que si no sé cuánto, que si pánico. La pregunta del millón. Alfonso, los expertos todos dicen que ahora, de cara a la vuelta de las vacaciones, de cara a septiembre, otoño, noviembre y tal, incluso invierno del año que viene, la economía va a ir de mal en peor. O sea, ya no solamente la política a nivel político, lo estamos comentando, sino que también a nivel económico. Va a ir de mal en peor. Cada día somos un país menos pujante en la Unión Europea, a nivel internacional, tenemos menos peso, digamos. ¿Va a haber elecciones anticipadas? Pedro Sánchez asegura que no. De forma tajante dijo el otro día, hace un par de días, que va a aguantar hasta el final de la legislatura y que las elecciones serían o bien a finales del año 2020 próximo, ¿no? del año 2023, o inicios del año 2024. Eso fue lo que aseguró Pedro Sánchez. La pregunta es, ¿aguantará realmente o es una propaganda más del gobierno? Mi impresión es que, y es pura especulación, es decir, no tengo ningún dato, ni nadie de dentro de la Moncloa o de sus gurús que me haya dicho nada al respecto. Pero yo creo que va a adelantar elecciones. Yo creo que si ves el calendario, si ves las tendencias económicas, si ves que vamos a entrar en una recesión... Hombre, no es tonto, ¿no? Digo yo, es decir, se podrá criticar muchas cosas, pero tonto Pedro Sánchez no es. Entonces, si se da cuenta que adelantando 2, 3, 4 meses las elecciones, por ejemplo, ganaría más votos, si no se, digamos, incide en esa recesión, y tendría más votos. O sea, no es lo mismo perder con los mínimos históricos del PSOE, con resultados mínimos históricos, que perder, pero no con los mismos históricos. O sea, sobre todo de cara también a la proyección de Pedro Sánchez en la Unión Europea, en la OTAN, donde quiera ir. Él solo convocaría si cree que puede sumar con los Frankenstein. Hay una cosa en periodismo internacional, en el reporterismo de guerra, que se llamaba el síndrome del desierto de los tártaros, que tiene que ver con una novela, con un libro que está bastante bien, de un personaje al que mandan a un puesto alejadísimo en un país remoto, en un lugar muy conflictivo, y él está siempre esperando que pase algo, entonces nunca deja el puesto, porque va a pasar algo. Y eso ocurre cuando estabas de corresponsal de guerra, tú estabas en Afganistán, en
Sabaljarog, al norte de Kabul, esperando que pasase algo, y había quien no creía nada y se volvía, y había quien se agarraba creyendo que terminaría. Y justo es cuando vuelves y es cuando pasa. Es cuando pasa algo. Entonces hay la tendencia a quedarse en los sitios durante mucho tiempo por si pasa algo. Y si pasa algo, es que no pasa nada, pero yo conozco muy bien esto y se ven cosas. Lo mismo ocurre en política. Es decir, ahí hay un dilema para Pedro Sánchez. Puedo intentar agotar la legislatura y a lo mejor, aunque ahora están las cosas mal, pero en este año y pico puede mejorar, puede ocurrir algo, siempre puede producirse un cambio económico mejor, puede algo que mejore mi posición. O adelanto las elecciones y me la juego ya. Yo creo que hasta ahora ha primado el complejo, el desierto de los tártaros en Pedro Sánchez y su equipo. Es decir, hay que ir hasta el final, porque al final estará mejor que ahora. Desde luego. Pero yo no creo. Yo creo que si entramos en recesión, como dicen los expertos, y vamos a entrar en recesión, las cosas van a ir cada vez peor para él. En este momento estamos viendo un espejismo que el gobierno intenta vender diciendo han mejorado las cosas, fíjese las cifras, hemos crecido en el segundo trimestre más que otros países europeos, estamos por encima de la media, fíjese, bueno, ya verá usted. Lo cual también es mentira. Cuando llegue septiembre, como pero que no hace falta que llegue septiembre. O sea, es mentira. Es decir, la inflación, España es el país con una mayor inflación de todas las economías desarrolladas de la Unión Europea. Hay que contar el desempleo. Estamos arriba de todo, en índice de desempleo de la Unión Europea. Somos el país que menos hemos crecido, que más ha caído de toda la OCDE, por tanto, a nivel mundial, durante la crisis pandémica, en los peores momentos, y somos el que todavía no está creciendo en positivo. Estamos en efecto rebote. Es decir, en términos absolutos, en comparación con lo que crecíamos antes de la pandemia y ahora, estamos todavía en términos negativos. O sea, que es mentira. El desempleo, sí, bueno, es que creció a principios de verano, como siempre crece, como todos los años. Ahora que estamos viendo la última EPA, ¿qué pasó? Que el empleo decreció, o sea, aumentó el desempleo. Eso es lo que nos dice la última EPA, con lo cual es que es mentira. Es que no estamos en términos absolutos, en términos relativos. Claro, si lo comparamos con hace un mes, pues oye, igual se creció algo la economía, normal, porque venimos de una crisis pandémica, etcétera. Pero en términos absolutos, que es lo importante, no hemos crecido. Es que es una mentira. El PP trabaja sobre la hipótesis de adelanto electoral. Es decir, el PP de Feijóo... Hombre, y le convendría en estos momentos, si lo dudas. No sé si le convendría, pero está trabajando sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez adelante o intente hacer coincidir las generales con las municipales y autonómicas de mayo del año que viene. Es sobre la hipótesis que está trabajando en este momento el equipo del PP. Por eso tienen tantas prisas internas y tal apariencia de tranquilidad fuera, pero dentro hay cierta urgencia. ¿Qué ventajas tiene para Pedro Sánchez hacer coincidir las generales con las autonómicas y sobre todo las municipales del año que viene? Que en el ámbito municipal el PSOE tiene una gran presencia y hay mucho alcalde. El partido con mayor presencia de España en el ámbito municipal es el PP. Sí, pero con diferencia, vamos. Sánchez yo creo que no es tonto y que sabe que se puede apoyar en todo este tipo de alcaldes. En Andalucía van a sacar mejores resultados en las municipales de las que han sacado en las autonómicas. Después, las autonómicas que le han ido peor ya se han decidido. Pero fíjate que hay... Fíjate que autonómicas le quedan Castilla-La Mancha, donde nunca sale mal, porque se decide todo por un escaño, aunque ahora parece que el PP podría conseguirlo. Todo se decide por un escaño, siempre. Es decir, Valencia, que sí le va a ir peor. Yo creo que cada vez peor. En Valencia va a ir peor y ahora creo que vamos a hablar de eso. Para concluir. Valencia. Yo no lo sé. Yo si tuviese que apostar, yo apostaría por adelanto electoral para mayo. Es factible. Para mayo, pero no he acertado nunca ni una. Yo fui el que dijo aquello muy serio en televisión cuando Sánchez anunció que se iba a recorrer toda España en su coche para intentar volver a la Secretaría General del Partido Socialista. Yo dije muy serio, mirando a la cámara, como les miro a ustedes, este tipo no saca el coche ni del garaje. Y ahí lo tienen, en la Moncloa. Bueno, hombre, pero es mala suerte. En la Moncloa. Y para concluir... La Moncloa. Ahora, también te digo, yo después vi, cuando vinieron los todólogos a hablar del volcán... los vulcanólogos, los ucraniólogos... De la pandemia, de la maternidad y todas estas cosas, y me considero un genio. Yo comparado con esta panda, premio Nobel. Premio Nobel. Bueno, Valencia, hablabas tú antes de Valencia, de Ximo Puig y efectos también derivados de los incendios, ¿no? Estamos en una oleada brutal, esto lo hablamos otro día, que Pedro Sánchez también es muy gafe, estamos en una oleada de incendios, los peores
que no es gafe. No, Incendios, es muy gafe. Que incendios, es muy gafe, claro. sequía, Sí. el Rin, el Rin ha perdido el caudal, no se puede navegar por el Rin. Y la culpa no es de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez está ahí. Claro, muy gafe. La peor oleada de incendios, como decíamos, de las últimas décadas. Bien, el problema es lo que se está comentando. Ese tren famoso que lo enviaron, o mejor dicho, que le avisaron que había un incendio después de haber pasado por ese incendio. El tren del pánico, que le llaman. Y eso, evidentemente, hay un claro responsable, y es el gobierno de Valencia. Es la Generalitat Valenciana. Yo no sé en este momento quién es el responsable, pero alguien tendría que dar una explicación. Es decir, el que de repente una serie de viajeros salten del tren, con lo alto que es, no te creas que es una baja. No. Alguno se lesionó, hay unas grabaciones, porque también la gente se las trae, la gente huyendo y grabándose a sí misma, ¿no? Es decir, oiga, vamos a ver, la gente se graba en todo. Típico, sí. Se graba en la cama, fuera de la cama, entonces la gente que decía, no, que avisen que nos estamos quemando. Bueno, hay responsabilidades, y al final vamos a lo de siempre. Es decir, en última instancia, si hay un presidente de la comunidad, que salga y dé explicaciones, porque fíjate, en esa comunidad que es Valencia, el día que no les pasa lo del exmarido de Mónica Oltra, que le mete mano a una niña y abusa sexualmente, aparece el hermano del presidente metiendo mano en no sé qué. Falta de coordinación. Alguien tendría que dar una explicación, ¿eh? Y es otra de las comunidades que si hay, de las regiones de España, que si hay elecciones, el PP le puede dar un vuelco ahí, y yo creo que también en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha están en un brete, pero yo creo que también Paco Núñez podría llegar por un escaño. Alfonso Rojo, un placer como siempre. El placer ha sido mío.